días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Estamos nuevamente en un capítulo del Mundo Que, una producción de Cero a la Izquierda. Hoy pues vamos a hablar sobre Latinoamérica, específicamente sobre México. Para eso pues estamos acá con el parcero William, el parcero John, quienes siempre venimos un poco analizando el mundo, el contexto internacional y todo lo relacionado a él. Y para ello fuimos a una invitada desde México, mi parcera Brisa. Ella es docente de la Escuela Nacional de Historia y Antropología, es economista y etnóloga y actualmente está estudiando una maestría en estudios regionales. Un saludito para Brisa y agradecerle también la disposición y el tiempo y pues bueno, cómo Muy, empezamos a abordar un país que tiene unas realidades muy parecidas a las nuestras, ¿no? Yo siempre, incluso cuando fui a México, una vez le comenté a Brisa como que veo muchas cosas que pasan en México que sí se parecen un poco a lo que hemos vivido en Colombia. Somos un país, somos dos países que tenemos procesos y fenómenos no iguales, pero sí con ciertas características en común. Entonces uno se siente muy, muy cómodo hablando de México lindo. ¿cuáles son esas características, Frank, que usted que tuvo la posibilidad y la oportunidad de estar en México, Uy, ¿quiere que le diga la que verdad? coinciden con Colombia? Quiere que le diga la verdad que me gustó muchísimo la cumbia. La cumbia, me encanta la cumbia. En México también tienen un desarrollo cultural de este género, una bacanería. Ujú. Me gustó muchísimo, la verdad. Y en términos políticos, creo que también han venido desarrollando como su propia experiencia de gobiernos alternativos. Acá en Colombia, pues también hasta ahorita estamos empezando con un gobierno que ya, bueno, ya lleva 2 años realmente, pero que también ha estado como intentando de desarrollar su propia experiencia. Y uno analiza como que un poco lo que pasa en México y dice, esto sirve también como para uno poder reflexionar sobre lo que está pasando acá y lo que, cómo lo estamos haciendo y todo esto. Entonces yo creo que en algún momento del podcast vamos a hablar con Brisa sobre este tema también, ¿no? También darle la bienvenida a Brisa, este es nuestro espacio en Cero a la Izquierda, la mesa de trabajo, John Álvarez. Brisa, primero que todo a mí me gustaría nos diera una especie de análisis corto sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que en México el periodo presidencial es 5 o 6, 6 años. 6 años. Cabo del término que ya está por llegar, ¿cuál sería una reflexión rápida sobre ese gobierno? ¿Cuál es el balance de estos 6 años? Yo sé que es complejo, pero bueno. Siempre todos los temas son bastante complejos, pero en especial cuando terminamos un sexenio, es como muy referente en estos momentos lo que ha estado viviendo el país. A nivel internacional, siento que eso hace que la proyección del análisis sea como de una mayor envergadura, puesto que es un sexenio que termina con una legitimidad abrumadora, tanto en las encuestas, en los indicadores aún más conservadores. No se puede negar la capacidad de legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador al cerrar un sexenio. Son 6 años, como ustedes decían. Entiendo que en otros países, o sé que en otros países, tienen periodos de en promedio 4 años. Entonces, tener una constancia de la figura que tiene Andrés Manuel en este sexenio, atravesado por una pandemia, atravesado por un contexto complejo de lo que por sí venía México, híjole, partiendo de ahí yo creo que eso puede generar una nebulosa para hacer más crítico el análisis al respecto del país, en que todo parezca como que una mirada muy demasiado rosa sobre lo que estamos viviendo, ¿no? Porque si bien es cierto que termina con estos índices de legitimidad, de aprobación de alrededor del 60%, también es cierto que se materializan de una manera muy específica, ¿no? Como esas encuestas se han visto materializadas en el proceso electoral que recientemente tuvimos el 2 de junio del 2024. Se reflejan totalmente en la cantidad de población que asistió a votar y de la cantidad de votos que obtuvo la ganadora contundente, que es Claudia Sheinbaum. Me refiero a eso que pues no solamente es percepción, sino se está practicando en términos políticos esa legitimidad y ese alcance, ese rasgo. Sin embargo, a su vez, también es cierto que hay otros claroscuros
que van más allá del panorama electoral, políticamente electorero, por decirlo así. Es que pues el país tampoco es que ya estén las tasas de crecimiento más prósperas del Producto Interno Bruto, ¿no? Igual, en promedio, el mundo de hecho está teniendo como procesos complicados de crecimiento, económicamente hablando. Y también es cierto que, aunque por ejemplo se tiene este discurso, este análisis de que ha salido gente de la pobreza, es cierto que la desigualdad sigue allí, ¿no? En el país puede analizar con indicadores, pero también se puede sentir, ¿no? Hay un proceso inflacionario en todo el mundo, que también lo está viviendo, por supuesto, México, derivado de la pandemia, y tampoco es que tengamos los mejores posicionamientos de poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como que hay esos matices respecto a la cotidianidad en el país, cuestiones como muy prácticas en la economía, ¿no? Que a veces no se toman en cuenta derivado de esta abrumadora visión que se tiene sobre la legitimidad política del gobierno actual, y también sobre indicadores que macroeconómicamente y políticamente hablan bien del país. Hay estas contradicciones que espero haberme dado a entender, que es un panorama, no estoy profundizando al respecto. Hay unos avances muy interesantes, pero mencionas que igualmente el tema de la brecha de desigualdades sigue muy vigente en algunos lugares. ¿Qué otro tema podría ser que haya quedado un poco como incompleto en cuanto a la pretensión que se tenía al comenzar su periodo presidencial ANLO y al terminarlo? Sí, yo creo que muchos en materias de justicia social. Y es muy curioso porque justamente algo que se le reconoce al presidente es que hay mayor justicia social, ¿no? Y cómo no, primero hablaré de la parte como positiva, ¿no? Cuando pues precisamente Coneval, que es esta institución autónoma que hace un análisis de la pobreza, la desigualdad, ¿no? En el país, pues dice que ha bajado los índices de extrema pobreza. Entonces eso como algo positivo, ¿no? Como en términos de indicadores. Y luego, pues también el tema de tener una pensión universal a las personas de la tercera edad, algo así como también muy positivo, ¿no? Que nuestras abuelitas y nuestros abuelitos ven eso en sus bolsillos, lo sienten, ¿no? Etcétera. Pero también en términos de poner por el bien de todos, primero los pobres, como que en esos términos y en esa balanza, también es cierto que este eslogan de justicia social ante todo, yo pienso que se ha visto opacado cuando hemos tenido una nula resolución sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, estudiantes normalistas. Se me eriza la piel cuando lo enuncio porque lamentablemente fue un proceso no solamente coartado, es aún más metido en lo oscuro al no tener una respuesta perita de justicia, de acceso a la justicia por parte de los familiares de los desaparecidos, que expresamente fue uno de los principales diálogos que tuvo con la sociedad y en específico con el sector de la población Andrés Manuel López Obrador, y no se cumplió, ¿no? Otro elemento que yo creo fundamental, que sigue la crisis de desapariciones en México, ¿no? Al fin y al cabo, aunque el Estado se ha fortalecido, el Estado mayor presidencial, también es cierto que el narcotráfico continúa y los crímenes alrededor de esta figura que atraviesa el quehacer del orden del Estado, pues en realidad no podemos decir que no exista. Ahí es. Y aunado a ello, los juicios que comenzaron al inicio del sexenio alrededor de estas figuras representantes del narcotráfico, ninguno de los juicios hasta ahorita ha tenido sentencia. Y al contrario, se han enjuiciado además en una corte que no es mexicana, que es norteamericana y que además por parte de México se han concedido amparos ante estos delincuentes. Pues ese tipo de cosas me parece todavía tiene muchas falencias y muchas consecuencias, también el tema del periodismo, entre otros. Como me dicen, no me tengo que alargar tanto. No, yo creo que es una muy buena radiografía. O sea, uno comúnmente trata como de mirar críticamente estos temas, pero a veces lo que tú dices, uno entra como en una nebulosa en donde se ignoran también otros elementos que son claves y que pues son a mejorar, como por ejemplo el acceso a la justicia, que era lo que me mencionaba. Cuando estuve en México miraba un tema que a mí me parecía muy, muy difícil, muy duro y que estaba en ese momento como en
en un desarrollo bastante complejo es el tema de los femicidios y el tema de las desapariciones. Y pues por lo que he visto no se pudo avanzar mucho en cuanto a detener este fenómeno en México, según lo que más o menos nos comentas. Yo creo que ese podría ser como un aspecto a mejorar en esta nueva etapa que empieza con Claudia. Y Yo, digamos, en cuanto al periodo de Arnold, yo quería era preguntarle por la oposición, porque como bien lo decía Brisa, 5 puntos que le sacó la presidenta, pues uno mirando así por encima, tanto al PRI como al PAN y hasta el mismo PRD, son partidos que están como bastante deslegitimados o están muy mal vistos. Personajes como Alito, pues la verdad no lo identifico bien, pero sí lo escucha uno mucho cuando de corrupción y de politiquería se habla de México. Sí es muy diciente la votación. Algún político decía que es que la oposición se la pasó 6 años haciendo nada, una oposición muy débil. Entonces yo quería que usted nos diera una opinión sobre esa oposición política. Ya después hablaremos de la mediática, pero Yo pienso que sí, tienen que ver con la cuestión mediática, pero mucho. O sea, como que en este caso, lo político y lo mediático para marcar esta super brecha están muy entrelazados. Me parece que en términos de estructura política en los partidos como opositores al Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de alguna manera siguieron sus tradiciones como de tendencia de estructuras de partidos, ¿no? Que juegan mucho con las plurinominales, que juegan mucho a acceder como a espacios de representación ciudadana, que no solamente es a través de lo electoral, sino como ahí negociando los curules, ¿no? Como tradicionalmente se ha jugado la política en México, ¿no? La política electoral. Y me gusta mucho enfatizar que es una política electoral, porque no todo el quehacer político es en términos de partidos políticos, y no todo el quehacer político de la administración pública es electoral. Pero en el caso, pues, recientemente como de la oposición, lo ha mantenido solamente en el ámbito, como en ambiciones meramente electoreras, en lugar de construir proyectos específicos de alcance de política ciudadana, ¿no? A no ser que cuando se quisieron como entremezclar con la llamada marea rosa o yo defiendo al INE, que es el Instituto Nacional Electoral, que es como el que vigila de manera autónoma los procesos electorales, a no ser de esos momentos en los que buscaban vincularse con la sociedad civil, estos partidos nunca han sido tradicionalmente un proyecto que se acerque desde esas bases, ¿no? Pero yo pienso que no es de un tiempo para acá, no es como culpa de Alito, de los chuchos y compañía, ¿no? Pienso que tradicionalmente esos partidos se han movido de esa manera. Excepcionalmente los dirigentes actuales no tienen la tanta agudeza política de los dirigentes anteriores. Sin embargo, no es que los dirigentes anteriores construyeran un partido político desde las bases ciudadanas, que es lo que ahora se requiere en la oposición, ¿no? Entonces, si de por sí esa tradición no la tienen en términos de una construcción de base política, aunado a una falta como de visión, de dirección de un partido político y electoral por parte de sus dirigentes, pues entonces se conjuga, ¿no? Y se conjuga otro factor más, que es que a quienes le están haciendo la oposición sí tiene esos elementos y además tiene el dominio de la narrativa pública. Entonces, desagregándolo de esa manera, se entiende que, y te corrijo un poquito, no son 5 puntos porcentuales, es casi el doble, el 50% de la votación, casi el doble de lo que obtuvo Sheinbaum, le supera a su contrincante que fue Xochitl Gálvez. Es muchísimo, ¿no? Y considero que son todos esos factores. yo te quería preguntar, y de cierta forma sí me sorprendió un poco porque ya la venía conociendo, la escogencia de Xochitl Gálvez como la representante de la oposición. O sea, ¿qué obedece la escogencia de ella? Porque yo soy un neófito frente a ese tema, pero digamos no me parecía que fuese como la persona más idónea para ir digamos, a luchar por la presidencia con Claudia. O sea, ¿de dónde salió esta señora ahí como para competirle a... No, es que yo la vengo siguiendo y sí, es una política, pero es de esas políticas particulares, como que usted a veces dice esta señora, así como una cabala, así como que usted dice esta señora a veces como que disvaría, como que... Entonces sí se me causó mucha curiosidad que fuese ella la que llegara a contienda. Yo considero que la oposición en México, que ahora es la derecha, con tintes a la ultraderecha, siguió, no sé si
disciplinadamente, pero sí punto por punto, como es la fórmula de la derecha para insertar en los países, insisto, en términos de elecciones. ¿Por qué considero que lo siguió? Porque la derecha buscó una figura que no importaba que si no la conocían anteriormente en términos del quehacer político, público, sino que fuera una figura que enganchara como en imagen, y entonces a ellos les correspondía seguir llenando esta imagen en términos narrativos, mediáticos, ¿no? De popularidad, sin importar quién fuera, solo necesitaban lo que es, como se ha llamado últimamente, un personaje que atraiga a esa población en términos de rating y entonces, por consiguiente, en términos de votación. Esa fórmula se siguió. Yo creo que no fueron no astutos al seguir la receta que se han seguido en los países, ¿no? El caso de Milei es ese, ¿no? El caso de Bolsonaro en su momento fue que era como muy estruendoso. Incluso aquí en México, cuando fue la alternancia con Vicente Fox, pues es que era un personaje que podía hacer majadería y media y eso enganchaba, ¿no? Esa es la fórmula que se utilizó con Xóchitl Gálvez. Y la risa, ¿no? Y la fanfarronería y echarle mucho en Twitter, ¿no? Casi que sus campañas se construían en esas plataformas, no ir a hacer los mítines, etcétera, porque aparte pues no tenía tiempo, mientras todos los otros compas de Morena ya llevan décadas literalmente yendo a territorio, en términos pragmáticos pues no iban a tener tiempo de sacar a alguien que desde la derecha tuviera esa experiencia, entonces siempre hay que cargarlos más bien pues de todo un eslogan y de toda una imagen que les caracterice aún mejor del personaje que ya son en sí mismos, ¿no? Que se atrevan a dar la cara por todo ese proyecto. Yo creo que eso es lo que pasó con Xóchitl Gálvez, pero lo que muestra la fórmula es que no es infalible, porque si a quienes les están como contendiendo no apuestan por esa fórmula, entonces no están jugando en el mismo terreno. No, sí, realmente ahorita que mencionas un poco las características de ese método, acá en Colombia también lo implementaron tal cual con el contrincante de Gustavo Petro en segunda vuelta, que fue el señor Rodolfo. Es un tipo totalmente aparecido en cuanto a carrera política, pero que reunía ciertas características que en la idiosincrasia de muchos colombianos como que pegaban mucho. Pero bueno, pues es, casi lo logran. Realmente Petro ganó por un margen no muy grande, entonces la fórmula sí tiene características que en algunos países pueda que funcione, en otros no tanto. En México, pues, además de lo que mencionas, Brisa, de que la oposición como tal no tiene una estructura arraigada como en los territorios, a diferencia como lo ha construido de pronto Morena y sus líderes como tal. También mencionabas otro aspecto que me parece muy importante y es el dominio de la narrativa por parte de ANLO. Y realmente sí lo vimos en cuanto a esos 6 años como un tipo muy activo y muy inteligente en el manejo de los medios de comunicación y de ciertos periodistas en específico, cosa que aquí en Colombia no lo están haciendo muy bien. Gustavo Petro es un tipo que comunica muy mal. Yo planteaba incluso en un programa anterior, en un escenario de análisis, que Petro debería aprender un poco como de la experiencia de ANLO en términos de comunicación. Creo que cuando está la delegada línea entre como un gobernante que es querido, digamos, por el pueblo, por sus alcances que ha hecho como en lo práctico en su política, pero también un gobernante que es querido por el pueblo porque se sabe comunicar con el pueblo, no solo a través del ejercicio de la política pública práctico, ¿no? Sino del ejercicio de la comunicación, como viendo de. Y la comunicación, pues aunque parezca obvio, implica un lenguaje, pero a veces no profundizamos en lo que implica un lenguaje. Los lenguajes no son universales ni estandarizados. El lenguaje de Andrés Manuel lo ha detectado muy bien para el pueblo y es un lenguaje que normalmente no lo ocupan diplomáticos ni estos líderes de alta envergadura, porque además sus credenciales para tomar estos puestos, normalmente sus credenciales que vienen de las élites, ¿no? Y este compadre pues le costó, a todos nos consta que le costó aferrarse y lo que le sigue a poder gobernar y mostrar el ímpetu que tenía por ser un buen dirigente. Entonces siento que eso enlaza mucho con la población, porque es una trayectoria que además se ha seguido del desenvolvimiento de este personaje con todo un movimiento, aunado a que ha sabido comunicar lo que quiere comunicar porque sí le habla al pueblo, ¿no? El otro día escuchaba que Andrés Manuel no hay doble interpretación, Andrés Manuel dice lo que es y en efecto dice lo que no hay que estarle buscando ahí como el doble, va directo a lo que es. Y entonces eso
eso hace que a quien va dirigido su mensaje, con quien está hablando, con el lenguaje que está construyendo, es a las masas, que es la que legitima pues su movimiento, su gobierno, ¿no? Y creo que esto debe ser una característica particular del individuo también, o sea, pues de la persona. Tampoco Claudia Sheinbaum, estoy casi segura que no va a tener como esa elocuencia cursiva entre su persona, o sea, es una mujer muy elocuente, por supuesto, cuando dice las cosas, todo es bien pensado, ¿no? Pero no hay como una elocuencia después también como con sus modismos, ¿no? Su forma de ser un poco más vinculada con el pueblo. Yo leí algo sobre las diferencias que se veían marcadas entre Andrés Manuel y Claudia, y una era precisamente eso, que Claudia es un poco más académica, quizás más a lo Petro. Yo quería hablar de esa oposición mediática. Uno intenta buscar algo y encuentra cosas como Atypical, Latinus, los López Dóriga, y siente uno una oposición bastante elitista y racista, que es abiertamente ofensiva. ¿Qué incidencia tiene ese tipo de mensaje en la sociedad? Evidentemente no llega a calar, pero en cuanto a la polarización, en cuanto, digamos, a esa lucha de clases, porque yo escuchaba que en Atypical decían, esto es un país de nacos, nos convertimos en un país de nacos. Veía eso y recordaba una tesis que hablaba de que la campaña de Xochitl era racista en el sentido en el que los partidos políticos, la oposición buscó la política que más se acercara como a ese mexicano indígena, de pronto hasta con dificultad para hablar, o sea, porque se teorizaba que esa era la estrategia, buscar una persona cercana al pueblo, más bien como ellos lo llaman, más cercana a los nacos. Bueno, yo pienso que nuevamente es no solamente ver Atypical, todos estos medios de comunicación que salieron de hace unos añitos para acá, o sea, en este sexenio, como no solo verlos de manera aislada. Estos son los ámbitos para mí de la derecha. No vivo en otros países, pero lo intuyo porque veo como un poquito más o menos el marco del discurso de los medios oficiales en Argentina, casi no vi en Colombia, ¿no? Pero en Brasil, y me refiero a que son muy claros. La derecha es muy clara en ocupar los medios para marcar narrativas de polarización y de una polarización porque la ultraderecha se está acompañando, sobre todo, varios en el extremo, ¿no? Desde el catastrofismo, puede ser todo, no sea parte de sus ideas de derecha. Y en ese sentido, poder sacar su discurso en la mayor plenitud posible, ¿no? Mencionar o exaltar que hay una clase social hegemónica que tiene que estar porque es la que es ilustrada, porque es la que es elocuente, porque es la que mantiene el status quo. La derecha es la mirada conservadora, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces es mantener status quo. ¿Y cómo se mantienen eso? Con un discurso a fuerza de concentrar siempre la idea que solamente una clase social ilustrada, que es la clase media alta, la educada en grandes universidades, es la que puede gobernar y la que puede hacer las leyes y la que además, dicho sea de paso, como dice bien esta Denise Dresser, todo este pensamiento nos libere, porque solamente ellos son los ilustrados. ¿A qué voy con esto? Están mostrando totalmente todo el sentido común de lo que implica la derecha en estos medios de comunicación. Y lo mejor es que ya sin tapujos. Para nosotros, quienes por supuesto no pertenecemos a esa idea y por supuesto no pertenecemos a esas clases sociales, es más claro. Y que ya no lo disfracen y que ya lo digan sin tapujos, es muy bueno, porque sí nos marca una distinción. Y ellos dicen que hay una polarización, al menos en México. Pues claro, porque quienes más la están enfocando son ellos, ¿no? En distinguir quiénes son los nacos, ¿no? Quién es esta clase mugrienta que no van a apoyar de ahora en adelante si hay sismos, si hay terremotos, que no les van a dar propina, ¿no? Porque ellos votaron por Andrés Manuel. Y todavía se atreven a repetir que quienes generan la polarización, pues es el propio gobierno de Andrés Manuel. Yo creo que quien está dando el remate de polarización por conveniencia propia son los medios de comunicación de derecha como así, porque ellos mismos no pueden concebir una sociedad en la que la diversidad exista, coexista, donde los poderes sean distribuidos para los que no habían tenido en sus manos su capacidad de decisión, ¿no? En la sociedad. Para ellos es inconcebible que haya alguien más del cual dependa su estatus, su seguridad, su poder. Cuando ellos llaman desigualdad y polarización, o sea, los de derecha, como en este espacio con Lore de Mola, incluso recientemente Denise Dresser, que es una periodista un tanto sopesada en su
sus comentarios, llega a hablar de que lo que hay que matizar son que no hay que evitar que las desigualdades nos ganen y buscar un proyecto en común. Yo creo que siguen sin entender cuando la población se asume como un pueblo llano, como un pueblo que viene desde abajo y que está asumiendo su posición. Y ese pueblo, al menos del cual yo pertenezco, no busco hacer un proyecto en común porque mis intereses jamás serán los intereses de ellos. Y ellos piensan que eso debe de ser y no. Nuestros intereses siempre van a chocar ante los de ellos porque es darles poder para dárnoslos a nosotros. Y eso es una apertura o un preámbulo, a mi parecer, de una postura de conciencia de clase, aunque la población mexicana no se considere marxista, ¿no? Como se podría decir. Pero me parece que esa es la profundidad del análisis. Ya, punto y aparte, respecto a cómo llega a irrumpir Andrés Manuel en el 2018, es solo de una forma en la que irrumpe, y es en la aplicación de su plan de gobierno. O sea, tomando por primera vez un cargo de administración pública como dirigente a nivel nacional. Él es efectivo en elegir a su gabinete y a su apoyo para ejecutar política pública, para ejecutar programas, y con base en ello hacer una política de Estado. Irrumpe de esa manera y se está viendo las consecuencias cuando se perfila de ese trabajo. Tiene sus matices, no todo es bueno, no todo es malo, ¿no? Pero sí hay una irrupción porque anterior a estos sexenios no había dirigentes que se dedicaban a trabajar 24/7 y a operacionalizar todos los objetivos de un plan sexenal que busca ir más para allá. Sin embargo, considero que en términos de política en general, en el quehacer político público, Andrés Manuel no irrumpió, Andrés Manuel ya tenía trayectoria. Andrés Manuel y el Movimiento de Regeneración Nacional y compañía y muchos más ya tienen trayectoria. Entonces, aquí vale decir que quienes, por ejemplo, crecimos con una mirada de izquierda, yo me acuerdo que cuando tenía como 13, 14 años iba en la combi y decía, chale, volvió a ganar lo de siempre, ¿no? Nunca va a cambiar esto, pero veo, ¿no? Sin embargo, yo sabía que ahí estaba el movimiento siempre en dónde estar, ¿no? Acoger a un movimiento en planos de partidos políticos. Igual las resistencias son múltiples, pero el movimiento de Andrés Manuel con los demás compañeros, con Claudia Sheinbaum, con Clara Brugada, ¿no? Que también es digna de análisis cómo gana la gobernatura de la Ciudad de México, pues vienen de las izquierdas. Entonces, que irrumpan, les repito, irrumpen en un plano de ejercer por primera vez una política de gobierno de izquierda, pero en realidad, en general, para las resistencias de donde vienen las izquierdas, no solamente partidistas y en el gobierno, pues tienen trayectoria desde atrás. Para concluir con la respuesta a esta pregunta, Andrés Manuel no se construyó desde el 2018 o de la campaña para 2018 y ganó. Esa campaña tiene una construcción de al menos 12 años atrás, si no es que antes, Él ¿no? pierde en el 2006, es que él pierde, que se habla de un fraude y todo eso, que él pierde es en 2006, ¿cierto? Sí, se lo arrebatan, realmente sí hubo fraude y después de eso viene una apuesta del desafuero, ¿no? Todo eso ya viene construyendo la trayectoria política que acompaña la historia, y hasta la figura mítica de Andrés Manuel viene desde esto, no de la campaña electoral del 2018 para acá. La narrativa que se ha construido en el exterior con respecto a la violencia en México. Realmente lo que se habla es de una narrativa que trata de generalizar unos problemas. En eso también Colombia y México tienen un aspecto en común, y es que esas narrativas al final lo que han hecho es como que estigmatizar un poco la imagen del colombiano y del mexicano en el exterior, porque siempre es como que referentes, no, la violencia, el narco y además, pero más que una realidad concreta en el país, sí, es una imagen que han proyectado desde varios sectores, desde los medios, desde incluso la industria del entretenimiento y demás. Pero yo sí quería pedir como tu opinión con respecto a ese fenómeno, como se vive allá. O sea, realmente no es como que la violencia esté poniendo en jaque al Estado o a la democracia, como lo han vendido en algunos sectores, y como incluso acá en Colombia también la oposición utiliza para hacernos creer que estamos en una crisis que es nueva y no realmente como que la continuación de unos problemas que ya tienen una larga duración y que tienen unas especificaciones más profundas. Sí, me parece muy interesante este matiz que le planteaba yo a Frank, que sí he visto
que los medios de comunicación internacionales hablan mucho, o en su momento hablaron mucho como sobre cantidad de asesinatos de candidatos a gobernadores, ya sea municipales o estatales, que hubo durante las elecciones, ¿no? Insisten mucho sobre la crisis de desapariciones, sobre los feminicidios, ¿no? Pero ante todo generando un clímax como de inestabilidad, como de ingobernabilidad incluso del país. Yo lo que observo de este panorama es que en principio no voy a negar que en el país donde vivo se viven violencias estructurales de antaño fuertes. No voy a negar que el narcotráfico es un protagonista para analizar lo que sea que se deba de analizar en política, economía y sociedad en México. Todas sus consecuencias de violencias que implica tener un país donde está muy imbricado el narcotráfico. Es decir, no quiero negar eso. Sin embargo, los medios de comunicación me parece, han puesto este panorama como para poner como en entredicho la capacidad de gobernabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Y a mi punto de vista, eso no es así. O sea, con todo y que sigue crisis, por ejemplo, yo también algo que me gustaría resaltar es que han aumentado las desapariciones y asesinatos a defensores de la tierra y activistas del medio ambiente en México y en toda la región. Y eso no se habla mucho, por supuesto que no se va a hablar mucho a nivel nacional sobre ese tema, porque el gobierno actual busca no darle mucha luz a eso, ¿no? Si no lo niega, al menos no lo mantiene en su agenda pública de atención, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y si no lo niega y no lo mantiene, pero eso porque no le causa complicación alguna para gobernar, al contrario, ¿no? Si lo rescata, le causaría complicación alguna para gobernar, ¿no? Me refiero como en términos del discurso que puede mantener el gobierno, ¿no? Pero ¿cómo logra hacer que esta crisis tan importante que es necesario hablar, y desde las izquierdas, un gobierno de izquierda no lo asuma? Y no obstante, tiene indicadores de legitimidad y de participación ciudadana importantes para este gobierno. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues poniendo en prácticas políticas, económicas, públicas, como las que ya mencioné, donde se logra colocar como relevante, pues el tema de que hemos salido un poco de la pobreza, ¿no? O un poco significativamente, que no nos endeudamos durante la pandemia para salir de la crisis, ¿no? Que macroeconómicamente los indicadores son estables, que por primera vez el peso se valora muy bien frente al dólar, que hay mayor cantidad de inversión extranjera directa en este último sexenio. Todos esos datos que no son discursos, sino también son hechos, que se acompañan con discursos, ayudan a que este gobierno tenga una mayor capacidad de agencia y gobernabilidad a pesar de la crisis de violencia que se pueda estar viviendo. Ese es mi punto al que yo quería señalar con lo que mencionas, ¿no, Frank? Y normalmente las televisoras o medios de comunicación internacionales insisten que ese es como el punto débil del gobierno actual, y yo creo que sí es un reto para Claudia Sheinbaum. Es un reto, pero no es un impedimento para la capacidad de gobierno que ahora tiene Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, el Estado de Derecho y su democracia se han fortalecido en el ejercicio práctico de cómo se ha conducido su gobierno, en lugar de ir para atrás por un tema de crisis de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces son paradigmas que siento que se están rompiendo con el nivel de pragmatismo político que tienen. ¿Qué tanta continuidad o qué tantas diferencias respecto al antiguo gobierno se podrían prever de la nueva presidenta? Bueno, yo pienso que el principal reto es que ante un panorama, insisto, en términos macro, favorecedor del país, y tomar en cuenta tanto por el momento los matices al interior, cuando te dejan como con algo positivo, digámoslo así, casi rompiendo como con la tradición de transferir un sexenio al otro, yo creo que tiene todas las complicaciones del mundo, ¿no? Porque ¿cómo hacer para que esos indicadores se mantengan y se superen? El principal reto de cualquier persona que le entregan algo bueno o relativamente bueno y que tengan que mejorarlo ante un país que no dejará de ser complejo. En específico, creo que tiene problemas que son como
retos muy obvios. En términos internacionales, pues es la política de migración con Estados Unidos para atender esta crisis migratoria en la que ustedes saben somos el principal tránsito para cruzar la línea fronteriza vía terrestre, ¿no? Y eso toda la vida será, siempre seremos el país vecino de Estados Unidos y siempre serán relaciones tensas y complicadas, pero si Andrés Manuel lo logró sobrellevar por su personalidad y que les digo que tiene mucho que ver y también por el pragmatismo de su política, yo no sé hasta dónde ese pragmatismo se estire hasta romper una liga donde ya no da más, es decir, que Claudia siga conteniendo población de este lado de la frontera, ¿no? Sin tomar en cuenta las implicaciones poblacionales que puede tener para este país. Y yo no sé qué tanto también en términos de su personalidad logre como atenuar ciertas crisis, ¿no? Diplomáticas. Esperemos que sí, aunque yo ahí creo que hay que tener cierta perspicacia porque, como ustedes bien decían, Petro es muy diplomático, es como más de la línea formal, ¿no? Y siento que la fórmula de Andrés Manuel para romper el hielo a veces con los acuerdos con Estados Unidos es justamente no ser tan diplomático y tan formal, ¿no? Sino ser muy asertivo y enfático con lo que quiere. Ahora sí, como él dice, con todo respeto, pero ahí les va. Y solo su carisma y su personalidad le permite abrirse esas puertas, ¿no? Que sí tiene que ver. Luego otro reto que considero que va a tener Claudia, la crisis, sobre todo las crisis de desapariciones y de feminicidios. Yo quiero pensar que ese es un reto que va a tener porque también quiero pensar como feminista que como sociedad vamos a hacer mucho más presión sobre esos temas y que en la agenda pública yo no solamente se hable de temas de cuidado y de género, sino de una apuesta de política pública que sí tenga una mirada sobre la problemática de las mujeres por haber nacido mujeres en este país, sexualmente hablando, y vivir un gran acoso y una gran vulnerabilidad y poner en peligro incluso nuestras vidas por ser quienes somos, ¿no? O sea, yo espero que eso lo atienda porque Andrés Manuel fue indolente ante el tema y eso hay que decir. Pero este reto en específico creo que va a depender no tanto de la agenda pública que ya tiene Claudia, sino que nosotros como ciudadanía también la posición. Y eso es un gran reto también para nosotros, ¿no? Para las bases. El otro reto que considero para Claudia Sheinbaum son las finanzas. Y ese es un tema sobre todo que ahorita se está hablando mucho en México, porque se necesitan, por todo el plan de nación que está proponiendo Claudia Sheinbaum, lo que está proponiendo es aumentar el gasto público de una manera que no había tenido el país porque pues veníamos de políticas más tipo neoliberales, no quiere decir que deje de haber neoliberalismo actualmente, sin embargo está incrementando el gasto público. Y yo creo que ese gasto público requiere una reforma para que se pueda ejercer, que es fiscal. ¿Cómo vamos a empezar a cobrar impuestos que no solamente sean de la ciudadanía, sino de otros sectores y órganos que tienen que aportar para poder conseguir esta recaudación? Regular más el tema de recaudación de impuestos y no solamente eso, sino ser más consecuentes sobre el tipo de recaudación que se requiere para el tipo de gasto público que se va a necesitar. Aunado a ello, seguir estimulando el crecimiento económico, porque si no, ¿de dónde va a salir todo ese dinero para pagar tantos programas que sí se necesitan en nombre de los derechos ciudadanos? Pero para ello se necesita sacar dinero. Y las fórmulas virtuosas para eso, yo creo que Andrés Manuel lo ha logrado sacar en este sexenio más o menos, pero porque no ha tenido la envergadura del gasto público que está proponiendo Claudia Sheinbaum para su sexenio. Creo que eso hay que ver. Y aunado a eso, ¿cómo va a mover los poderes ejecutivo judicial para poder otorgar ese panorama legal que le permita tener finanzas públicas sanas, al menos las suficientes para poder cumplir con los programas propuestos en su sexenio? Y creo que esa complejidad no es interna, muy interna, porque tendrá que balancear. Tiene a su favor que tiene la mayoría calificada en las cámaras, algo impensable que se podía haber logrado en estas elecciones, pero al mismo tiempo tiene presiones de poderes fácticos como las empresas privadas que ya ahorita están como presionándole para ver si realmente hasta qué punto va a aplicar esas reformas con el poder con el cual está llegando. Y esos diálogos yo creo que van a ser bastante ríspidos y claroscuros y sobre todo quienes somos ciudadanía crítica tenemos que puestos los ojos, porque por ejemplo, Chava, que Claudia Sheinbaum está diciendo a los empresarios que no va a haber reforma fiscal para que no estén como en esta incertidumbre que han estado teniendo en estos últimos días y no saquen sus inversiones en el país, sino al contrario, sigan
las inversiones en el país. Y entonces yo me pregunto, ¿le está dando seguridad a esos inversionistas, a esa clase empresarial, ¿no? Para que sigan con sus dinámicas neoliberales de poder tener menos pagos a impuestos si es que más bien quitarlos. Y ahí me parece que hay una encrucijada. Está diciendo por el bien del pueblo, primero los pobres para que siga el segundo piso de la cuarta transformación, pero al mismo tiempo les está diciendo la inversión pública, van a seguir las cosas. Perdón, pero la crítica principal es justamente en la dinámica del neoliberalismo lo que nos llevó a los estados precarios que hemos tenido en México, ¿no? En amplio sentido. Y ahora resulta que no les va a querer aplicar nada para que no salgan sus inversiones y no ocupar el poder por el cual llegó este 2 de julio, ¿no? Votada por más del 50% de la población junto a las cámaras de los senadores. Ahí me parecería que sí sería una traición al pueblo y es uno de los principales mandatos que le exigió decir al nuevo gabinete y a los nuevos senadores de la Cámara no traicionar al pueblo. Y a mí me parece que Villarilla está empezando a decir contradicción. Andrés Manuel López Obrador tuvo que transar en algún momento con los partidos tradicionales o se dio, digamos, esa vía libre de poner gente de confianza sin necesidad de algún acuerdo político o algo. No, así no funciona la política. Pero sí, es que a mí me causa curiosidad también es eso, digamos, ¿por qué esa reforma fiscal no se hizo en el sexenio anterior? Se espera que se haga en esta. Y pues como hablábamos de una mayoría en cámara, yo entiendo que ahora sí, si se tiene la intención política, se podría hacer. Digamos, en el gobierno de Andrés Manuel no tenía de pronto el apoyo, la gobernabilidad, digamos, cámaras y eso para llevarla a cabo. ¿Por qué no se realizó esa reforma? Cuando llega Andrés Manuel, los presidentes o cualquier presidente puede elegir su gabinete, que va a ser como de las secretarías, ¿no? Los dirigentes de las secretarías nacionales, su secretario como principal, que sería como su segundo al mando, ¿no? Por decirlo así. Puede elegir esas cosas y las eligió. También en términos de elecciones, por medio de elección de representación popular, se eligen las cámaras de senadores y diputados. Llega a la presidencia, tiene mayoría en las cámaras de senadores y diputados, o son mayoría, pero no calificada. Aún tienen algo de contrapeso para votar ciertas cosas. Entonces, eso imposibilitó. Pues no llega con todo eso, ¿no? Supongo que Petro también llega. Pues sí, él tiene la mayoría de votos, pero otros niveles de representación popular siguen teniendo su oposición, digamos, esos puestos, ¿no? También hay cargos que no son mediante elecciones, que son de injerencia fundamental para la toma de decisiones a nivel nacional. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia. Y esos cargos están allí básicamente porque alguien los eligió, ¿no? Bajo, en teoría, un perfil adecuado para ello, pero en realidad obedecen a intereses, sobre todo intereses económicos. Entonces, ahí hay contrapesos al interior en su gobierno, como en cualquier otro gobierno que puede existir. Cuando no llega con una mayoría abrumadora en los poderes de representación, digamos en el legislativo, ejecutivo y judicial. Andrés Manuel no llegó con eso, pero Claudia Sheinbaum. Gracias a que Andrés Manuel dijo, miren, no pudimos hacer estas reformas por eso, no pudimos hacer estos cambios por esta corte que está viendo por los intereses de unos y no por el pueblo, ¿no? Y entonces crea esta fórmula que ya hemos dicho supo comunicar bien al pueblo llamado el Plan C. Y yo creo que gran parte de la explicación de por qué Claudia Sheinbaum llega con los números que llega es por ese dichoso Plan C, porque la gente escuchó a Andrés Manuel López Obrador y esto implicaba no solo votar por una presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, sino toda una Cámara de Senadores y Diputados y representantes también de las entidades de la República que tienen derecho a voto, etcétera, diputados regionales, estatales, locales, senadores, etcétera, que fueran con Morena para engrosar ahora sí con mayoría calificada en las cámaras. Esa fue la apuesta, eso se ha conseguido ahora, ¿no? En teoría, pero como ustedes dicen, la voluntad política de Claudia debe de hablar para utilizar ese poder por el cual llega. La voluntad política de Andrés Manuel ha sido clara, muy clara, ¿no? Pero el alcance sí lo tenía limitado. Esperemos Claudia Sheinbaum siga siendo muy clara con esa postura. Yo por el momento
momento, hoy en la mañana, me estoy quedando con una incertidumbre y un mal sabor de boca de esa postura respecto específicamente a la reforma. Se quieren implementar otras reformas para afianzar esta preocupación de que nuevamente haya contrapesos que obedecen a poderes fácticos y no como a los intereses, dice Andrés Manuel, del pueblo, ¿no? Pero en realidad, de fondo están siendo los intereses más bien de la gobernabilidad para Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es esta reforma? La elección de ministros y magistrados para la Suprema Corte de Justicia. Que estos ministros y magistrados ya no sean como puestos que los elige alguien, ¿no? O el presidente o la Suprema Corte viendo el perfil, ¿no? Sino que sea el pueblo quienes los eligen y entonces ha generado una controversia. Esa reforma se dice que sí se va a aprobar en este sexenio gracias a que se obtuvo la mayoría calificada en estas últimas elecciones y que todavía Andrés Manuel tiene un colchoncito de tiempo que es aplicarlo en septiembre cuando se renueve esas cámaras con la mayoría calificada y entonces Sheinbaum le tocará lo de hoy. Que haya estas estrategias tácticas para poder cumplir con las propuestas y planes que tiene el gobierno actual. Tienen estas estrategias, ¿no? Hicieron un armamento político para poder conseguirlas, pero no significa que no haya como una especie de coludión en el juego de la política, incluso en esta política de Andrés Manuel López Obrador. Francamente, se ha dejado ver cómo ciertas secretarías se han tomado con relaciones de parentesco, por ejemplo, María Luisa Alcalde, que es hija de alcalde, ahora no recuerdo el nombre de su papá, pero pues él ha tenido mucha injerencia también en el gobierno, ¿no? En algún momento, y bueno, no quiere decir que María Luisa lo haya hecho mal, pero, o sea, ahí hay como una cosa extraña de intereses, ¿no? Entre familias, a mi parecer. Otros elementos, por ejemplo, cuando entró a la presidencia Andrés Manuel puso a cargo como asesor económico del plan económico Alfonso Romo, pues que básicamente ahí sacó cosecha para su costal, que son sus miles de inversiones privadas en sus empresas nacionales y transnacionales. Entonces sí creo que en la negociación se tienen que ceder varias cosas y Sheinbaum no se queda atrás. Por ejemplo, ahora está poniendo en ciertos cargos importantes a personajes que no son muy bien apreciados en la política nacional por sus perfiles, ¿no? Entonces, cosas que se negocian y cosas que se pueden avanzar en otro tramo. Yo creo que la política de esta llamada cuarta transformación sí es muy pragmática. Quisiera comentar todo esto que se ha mencionado, la de Sheinbaum llegue a la presidencia como es un logro histórico. No lo demerito, considero que es algo muy afortunado. Sin embargo, como las feministas, yo creo que solamente lo consideraremos como un logro histórico cuando su política, su quehacer político y público corresponda con una posición política también desde el feminismo y desde las mujeres, ¿no? Y esa posición política siempre es a la izquierda, a lo más radical de la izquierda. La ciudadanía, nosotras, nosotres, siempre haciendo la resistencia. Alguna vez había escuchado algo así como unos españoles diciendo que Argentina había ganado la batalla cultural y nos damos cuenta que quién sabe qué tanto es. Entonces, en México no podemos cantar victoria. Hoy más que nunca necesitamos ser más críticos, más reflexivos y más contundentes con nuestras demandas. Tiene totalmente toda la razón, o sea, la expectativa en cuanto a la elección de Sheinbaum, si bien es histórica, aún tiene muchas páginas por escribir y acá pasó algo similar hace un tiempo en Bogotá escogieron a la primera alcaldesa, Claudia López, del Partido Verde, como la primera mujer, lesbiana, alternativa y demás, pero sabe que esa mujer gobernó como propia derechosa, o sea, es un discurso muy peligroso el asunto de utilizar banderas de izquierda, pero gobernar como derecha. Acá en Colombia lo hemos visto mucho, ese caso de Claudia López, ¿no? Esperemos que esta Claudia Sheinbaum no termine con ese giro drástico como le pasó acá a López. Sí, y esperemos que las expectativas se logren superar porque pues Al lo dejó la vara muy alta y no es fácil un mandatario que viene, por decirlo de alguna manera, recomendado por un presidente, logre, digamos, nivelarse al mismo talante del que salió. Casos locales aquí. Rafael Correa en Ecuador con Lenín Sí, Moreno, eso no resultó ser como lo que se sí, esperaba. dejan una expectativa muy alta que pues es muy difícil tratar de
volar, pero esperemos que este no sea ese caso, sino que incluso pueda superar esas expectativas que en el pueblo mexicano esperan de esta nueva presidenta y que pues se logre avanzar en términos sociales y de desarrollo económico y que pues también empiece a mostrar un polo de desarrollo para la región en cuanto a la integración latinoamericana. Incluso nosotros estamos en esa briega. A nosotros nos ha costado un poco más en Colombia el tema de la conquista del sentido común que nos ha venido ganando un poco la derecha a partir de los medios de comunicación y la voz que logran extender a nivel general en la conciencia del pueblo, pero pues vamos a seguir en la briega y espero que en México logren, digamos, avanzar en ese sentido. Brisa, muchísimas gracias. De verdad que a veces, obviamente, pues además de la distancia, como que la dinámica de cada persona, pues no nos permite hablar sobre política y sobre la vida cotidiana como nos gustaría, pero agradecemos mucho el espacio, de verdad. También agradecerle a mis dos compañeros aquí, el ingeniero historiador William, mi colega acá, John, también por acompañarnos. Es constantemente un observador y analista de lo que pasa en el exterior y si uno quiere tener una opinión con respecto a un tema de algún país, hay que hablar con John. A la gente que nos escucha en este podcast, también ojalá que podamos tener sus perspectivas en los comentarios. Vamos a estar en YouTube, en Spotify. Muchas gracias, Brisa. Un abrazo, que sigan en la resistencia y que sigan así de chingones abajo y a la izquierda siempre. Muchas gracias. Lo Gracias, mismo chao, por allá, chao. listo. Chao. Bueno,